Bueno, pues en este vídeo vamos a hacer un repaso de los diferentes tipos de entrevistas de trabajo, sobre todo con la intención de ver las particularidades quizá de cada uno y para que no pienses, porque no es así, que todas son iguales, ¿no? O sea, que en un proceso de selección, cualquier entrevista que te hagan, te van a preguntar más o menos lo mismo y la intención es la misma, ¿no? Esto no es así, esto no pasa y hay bastantes pues, diferencias entre unas y otras, ¿no? Aunque ya debo de adelantar que lo más común es que tengas una entrevista individual, sea del tipo que sea, ¿no? Sea por teléfono, sea presencial o sea por videollamada, por ejemplo, ¿no? Aquí te hago una división en general de lo que son las diferentes tipos de entrevistas. Estaríamos hablando de, por una parte, entrevistas en cuanto al número de personas que están en la entrevista, por decirlo de alguna forma, la entrevista individual, que ya digo que es la más común, la entrevista grupal en la que hay más entrevistados, más candidatos, habitualmente una dinámica de grupo, algún tipo de prueba o lo que sea, y las entrevistas de panel en las que tú estás solo como candidato, pero hay más de un entrevistador, ¿no? Esto normalmente con algún tipo de intención, digamos, ¿no? Según el medio que se utilice para hablar contigo, podría ser una entrevista presencial, es decir, tú estás en la oficina, que suele ser lo habitual normalmente. La entrevista telefónica, que es muy utilizada para el primer contacto con el candidato, hacerle preguntas básicas, digamos, saber si cumple los requerimientos de la oferta, por decirlo de alguna forma. Y luego la entrevista a distancia, videollamada, pues utilizando un Skype, Teams, de Zoom, lo que sea, ¿no? Y luego en cuanto al momento en el que se hace la entrevista inicial, ahora habitualmente sería por teléfono o por algún tipo de sistema de videollamada, y las segundas que en principio ya podrían ser más en profundidad o incluso más de tipo técnico, ¿no? Depende un poco del perfil que tú tengas. Te hago unas recomendaciones generales, sea el tipo de entrevista que sea, ¿no? Esto ya son cosas que comentaba en el vídeo 1 también. Buscamos un candidato positivo a la hora de presentarse, ¿no? No una persona que te venga con la impresión de que es una persona conflictiva, porque eso no le interesa a nadie realmente, ¿no? Por tanto, presenta tu trayectoria de forma positiva, da lo mejor de ti, ¿no? Tu mejor cara, digámoslo así. También el candidato proactivo, que incluso es capaz de preguntarte cosas, sea por el medio que sea por un teléfono, sea por un Skype, mejor frente al candidato al que tienes que sacarle información. Luego, sea cual sea el medio, el número de entrevistados o entrevistadores, ser muy concreto a la hora de contestar. Saber poner el punto final a una frase precisamente para no tener problemas en el sentido de, bueno, pues acabar diciendo algo que no tenías previsto decir, que no estaba preparado y que ya no es coherente con lo que dijiste antes, etcétera, ¿no? Porque eso nunca conviene realmente. Luego, mucho ajuste, muy importante, entre lo que tú contestes por el medio que sea o el tipo de pregunta que sea, eh, con lo que pone la oferta, con la descripción de la oferta de trabajo y también con la información que tengas respecto a la propia empresa, ¿no? A la cultura empresarial, que es un concepto muy importante. Y luego, por supuesto, sea como sea la entrevista, te den tiempo o te pillen así de improviso en casa, prepárate las entrevistas, aunque todavía no sepas si va a ser la entrevista, ¿no? Me refiero a que tengas un control respecto a las ofertas de trabajo a las que estás aplicando, revisas cada poco, vas buscando información de las empresas, tienes en mente las ofertas, las que más o menos estás aplicando, de forma que si yo te llamo de repente para hacerte una entrevista por teléfono, no te pase que no sepas nada de la descripción de la oferta, ni de qué oferta te estoy hablando realmente, con lo cual es muy difícil que hagas ese ajuste del que hablaba, ¿no? Eh, si no te acuerdas vas a contestar cualquier cosa. Lo primero que se te ocurra, ¿no? Con lo cual puede ajustarse a lo que yo estoy buscando o puede no ajustarse, que sería lo que menos nos interesa también, ¿no? Me paro ya en los diferentes tipos de entrevista, voy a intentar enlazarlos un poco unos con otros, porque al final estamos hablando de que las entrevistas siempre va a haber un número de personas, se van a hacer por un medio y van a ser en un momento determinado, ¿no? Con lo cual al final todas tienen relación con todas, ¿no? En cuanto a la entrevista individual, que aquí me paro un poco más porque es el tipo de entrevista más habitual, como comentaba anteriormente, se trata de un uno a uno, tú y yo,
uno al otro enfrente de otro, digámoslo así, y lo idealmente es que fuera como un toma y daca, ¿no? Es decir, que se genere una conversación lo más informal, entre comillas, posible dentro de que es una situación formal, ¿no? Se trata de conversar, hablar, que una persona pregunte, que la otra pueda preguntar también, que hablemos, digamos, ¿no? Más que un pregunta-contesta, ¿no? Porque no interesa tanto. En todo caso, contestes lo que contestes y sea como sea la situación, tu objetivo en la entrevista es venderte como el mejor candidato en ese filtro concreto en el que estás, que puede ser el primer filtro, la primera entrevista, después del filtro del currículum, en el que las preguntas van a ser más secas, por así decirlo, y se van a referir a tu cumplimiento de los requisitos de la oferta, cuál es tu nivel de este idioma, tienes disponibilidad, sabes hacer esto, cuánto tiempo has hecho esto, has trabajado aquí, conoces este sector, etcétera. Pero también puede ser una entrevista un poco más avanzada en la que entremos más en profundidad. En todo caso, tu objetivo es venderte partiendo un poco de la base de tu mensaje de venta, tu elevator, que se supone que tienes preparado de alguna forma, ¿no? Y luego también, lo que decía antes, tiene que haber un ajuste ya no solamente a la descripción de la oferta de trabajo, sus requerimientos, ¿no? Sino incluso también al perfil del propio entrevistador. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que el entrevistador puede ser, por ejemplo, en una primera entrevista tipo inicial, puede ser una persona que trabaja en una consultoría de recursos humanos, en un ETT, un reclutador, etcétera, que no está directamente en la empresa, con lo cual se va a dedicar a comprobar, a corroborar cosas y que además habitualmente entrevista perfiles muy distintos, con lo cual no tiene un conocimiento profundo de según qué cosas técnicas, digámoslo así. No es lo mismo que cuando tienes una entrevista un poco más avanzada con alguien con quien directamente vas a trabajar y que conoce toda la parte técnica de tu trabajo, ¿no? Al final, en un caso tienes que hacer el lenguaje más comprensible para que sepa que tú estás preparado técnicamente para hacer ese trabajo, pero de forma que lo entienda. Y en el segundo caso, puede ser incluso más técnico porque esa persona te va a entender, ¿no? Dentro de que sigue siendo una conversación, ¿no? Una venta personal. Entrevista inicial, como decía, es muy habitual que tengas una primera entrevista después del filtro del currículum, que puede ser por diferentes medios, también puede ser por teléfono, videollamada, muy habitualmente. En todo caso, importante remarcar que en esta entrevista inicial se van a hacer las preguntas típicas de ajuste entre el perfil buscado y el tuyo y el perfil que se busca en la oferta, ¿no? Preguntas de corroborar, tal cual, ¿no? Para esto entonces es muy importante que tú tengas clara esa descripción de la oferta y que sepas discernir de alguna forma los requisitos que son impepinables en esa oferta, es decir, que tienes que tener sí o sí nivel del idioma, tu disponibilidad, experiencia en el sector X a partir de tantos años de experiencia, manejo de la herramienta X e Y y lo que sea, por ejemplo, ¿no? Eso es impepinable, pues eso te lo van a preguntar y casi van a ser preguntas de sí o no, ¿no? Con lo cual hay que estar preparado para contestar a esto de forma muy concreta. Poca cosa más se suele preguntar en esas entrevistas iniciales. Quizá al principio te puedan pedir un háblame de ti sencillo y corto, que sería tu elevator, y luego al final, hacia la mitad, quiera meterte alguna pregunta para ver un poco tu reacción, ¿no? Pues porque saliste de última empresa, estás buscando trabajo, estás en más procesos, cosas por el estilo para ver un poco, bueno, pues para valorar tu interés real, ¿no? Y bueno, si realmente eres un candidato de tipo que podría asimilar a conflictivo o eres otra cosa distinta, que es lo que nos interesa, ¿no? En cuanto a las segundas entrevistas, habitualmente ya lo sueles hacer con alguien que no es de la consultoría de recursos humanos, sino que trabaja directamente en esa empresa, que puede ser del departamento de recursos humanos o que ya sería como tu jefe directo, por decirlo de alguna forma. Y aquí estaremos hablando de algo como más en profundidad, ¿no? Más centrar en las experiencias, en las funciones, en los procesos, por ejemplo, en los pasos que sigues para llegar a una conclusión, en cómo resuelves situaciones, ejemplos de situaciones resueltas y cómo,
por ejemplo, los logros, que en la entrevista inicial los utilizas un poco también para venderte, pero aquí entraríamos más en el tipo de logro, cómo se consiguió, con qué herramienta, con qué metodología, etcétera. Tu trato con personas para valorar el ajuste al equipo que ya pueda estar establecido, cosas de este tipo, ¿no? Es decir, en profundidad o de tipo técnico, incluso puede ser una prueba técnica muchas veces, incluso sin avisarte a veces, que bueno, que valore y complete un poco más el perfil que tengo tuyo después de la primera entrevista, ¿no? En cuanto a las entrevistas grupales, me gusta siempre hacer una reseña a esto. Eh, es lo que se llamaba habitualmente dinámicas de grupo. De hecho, te puedes meter en Google, poner dinámicas de grupo y vas a ver un montón de ellas ya hechas, ¿no? Que a veces se utilizan tal cual, las vas a encontrar. Y me gusta hablar de este tema porque habitualmente se piensa que en una entrevista grupal lo que se busca del candidato es que sepa estar en el grupo, que sepa dirigir al grupo, que sepa coordinarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces puede ser lo contrario, realmente, ¿no? El objetivo siempre es dar el perfil. ¿Qué significa dar el perfil? Significa, eh, si yo estoy buscando una persona que tenga una capacidad como líder, liderar un equipo, coordinarlo, formarlo, lo que sea, quiero ver eso. Pero también puedo estar queriendo ver lo contrario, que sería ver cómo tú, que no vas a liderar un equipo, o que incluso vas a trabajar solo en una oficina, cómo te comportas en una situación de grupo. Es decir, ¿eres un líder o eres alguien que obedece órdenes? Que sería lo que me interesaría en ese segundo caso, ¿no? Es más retorcido, pero también puede utilizarse, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces lo que se busca es precisamente esto, ¿no? Ver tu comportamiento en el grupo, ver si gestionas a gente, si eres capaz de dirigir, de dar órdenes, o si haces todo lo contrario, ¿no? Si acatas y ya está. Entrevistas que no son presenciales, lo dicho, son muy habituales ahora, sobre todo para los primeros filtros, hasta que llega un momento que no queda más remedio que vernos cara a cara, pero en todo caso la entrevista por teléfono o por videollamada del tipo que sea, necesita la misma preparación en cuanto al contenido, la respuesta a las preguntas, que cualquier otro tipo de entrevistas, que las presenciales, pero es que también de forma añadida necesita una preparación técnica. Técnica me refiero a que tú el día anterior compruebes que tu equipo funcione correctamente, el sonido, que la cámara funciona, que hagas una prueba con un amigo para ver si funciona, la conexión a internet, el tema de los cables, que tengas incluso preparada en la mesa pues algo para apuntar, incluso algún currículum, algún documento que te pueda servir y que puedas mirar en ese momento, ¿no? Cosas de este tipo, digamos. Eh, y no olvidamos tampoco que el lenguaje no verbal, cuestión a la que vamos a dedicar un vídeo después, también influye en este tipo de entrevistas. Es decir, yo te estoy viendo en una pantalla o te estoy oyendo por teléfono solamente, pero por el tono de voz, por el ruido de fondo, por la postura que tienes, aunque te veas solamente hasta los hombros, eh, yo puedo saber, aunque sea de forma un poco inconsciente, bueno, pues un poco qué está pasando contigo, ¿no? Si estás nervioso, si estás a gusto, si alguna pregunta te ha pillado como así y realmente no te apetece contestar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se ve con ese, aunque no te tenga delante, digamos, ¿no? Y esto, el vídeo final de esta píldora, pues lo vamos a ver también. Bueno, y en principio, esta es un poco la idea de los tipos de entrevistas, ¿no? A partir de ahora lo que vamos a ir viendo en los dos siguientes vídeos es la respuesta a las diferentes preguntas habituales en un caso que suelen hacer en entrevistas y en el siguiente vídeo preguntas un poco para molestar o para picar cómo podemos resolverlas, ¿no? Y acabaremos con el tema del lenguaje no verbal.